Doctor Burgos, tome asiento. ¿Cómo le va? Si le es más cómodo, se puede sacar el barbijo. Pero estamos lejos, con distancia suficiente. Bueno. Perdón que no me acerque, creo que por la distancia. Sí, y el micrófono está protegido. Cuando usted se va, eso se retira, así que puede hablar con toda... Sí, ahí está. Ahí está. Les recuerdo que se está filmando y grabando esta entrevista, que es la convocatoria como reemplazante para cubrir el cargo de defensor oficial penal del Distrito Judicial Tartagal. Así es. Con el sistema de subrogancias temporales. Doctor Burgos Brusegnini, cuéntenos qué está haciendo actualmente, dónde se desempeña su actividad profesional y qué lo motiva para concursar para este cargo. Actualmente me desempeño como secretario del Tribunal de Juicio, Sala 2, Vocalía 1 de la ciudad de Tartagal. Yo solamente me presento para los cargos o de juez o de defensor, no me interesan otros cargos, no los siento otros cargos. Yo, previo a ser secretario, fui abogado de matrícula durante 9 años, o sea que ejercí mucho la defensa penal, la ejercí bastante tiempo, medianamente sé lo que es la defensa, como digo, ejercí la defensa penal, estuve a cargo yo de juicios, de presentarme. En la época en la que yo ejercía había que concurrir a la Cámara Criminal de Orán, no había Cámara Criminal en Tartagal, pero lo hice, concurrí, me desempeñé en varias audiencias de juicio, por lo tanto lo conozco al cargo, si bien un poco desactualizado porque le estoy hablando de 10 años atrás, pero lo conozco. Es el único otro cargo que me motiva, aparte de juez obviamente, y solo me presento en la ciudad de Tartagal, puesto que soy de Tartagal y me interesa vivir y desarrollar mi actividad en Tartagal. Nunca me presento ni me inscribo para ningún cargo que no sea en la ciudad de Tartagal, o para juez o en su momento para secretario, y tanto de tribunales o de las defensorías. La verdad no me interesan otros cargos. Bien. ¿Usted tiene idea del volumen de trabajo que tiene la Defensoría actualmente? Bastante. Tiene aproximadamente la Defensoría número 2 de la doctora Luna, aproximadamente 98 detenidos creo que tienen trámite, o sea, 100 detenidos aproximadamente. Acorde a la resolución 217 que crea las unidades o las defensorías generales, en el caso de Tartagal, los detenidos obviamente se debe hacer cargo la defensoría desde que interviene, o sea, en el momento de la IPP hasta el momento de la ejecución de la sentencia. ¿Sí? Aproximadamente ese es el volumen. ¿Y procesos pendientes? No, procesos pendientes no estoy al tanto. No. La cantidad de causas ingresadas a la Defensoría como defensas técnicas. Condenas, ¿no? Sé que en el turno, dependía del turno. Me comentó la doctora Palomo que el último turno, había tenido un poco menos de volumen de trabajo. Me mostró la planilla, eran aproximadamente 14, 15, pero en turno anterior había tenido como 40, o sea, muchas veces depende también el volumen que ingresa del turno, ¿no es cierto? Bueno, yo a veces que estoy en turno en menores, perdón por la autorreferencia, pero el turno depende. Noviembre y diciembre son meses más cargados, hay otros meses menos cargados, eso también depende mucho. ¿Y eso qué análisis hace usted del mapa del delito en la jurisdicción del departamento? Porque la competencia es del departamento San Martín más... Rivadavia, Banda Norte. ¿Qué tipo de delitos cree usted que son los más significativos que debería atender? Los delitos, actualmente la mayor cantidad de delitos en tribunales, en la Defensoría, en la Fiscalía, son
o bien delitos contra la integridad sexual en sus diferentes gravedades, o delitos por microtráfico de estupefacientes. Cuando le hablo de delitos contra la integridad sexual, también quise decir de violencia de género, ¿no? de violencia familiar. Creo que son lo que, aparte, son lo que mayor repercusión pública tienen. Si usted observa, por ejemplo, piqueteros, dirigentes sociales en la ciudad de Tartagal, en muchas otras ciudades, a veces, o bien incluso personas marginales con otra clase de problemas delictivos también, muchas veces no pueden de diferentes formas a veces escapar a la repulsa social por otra clase de delito, pero de la violencia de género, la violencia familiar son, entiendo yo, en el norte los delitos que más repercusión tienen. Entonces creo que son a los que más uno debe dedicarse y ver, bueno, la mejor solución para el asistido de uno, ¿no? Para el asistido. Bien. Y usted cuando ejercía, ¿cómo era su contacto con su defendido? Estamos hablando ya de la etapa de la condena, en la asistencia, permanencia, visita. ¿Cómo piensa estructurarse con 98 detenidos que requieren, que es lo que nos pasa a los jueces de corte cuando vamos, que nos piden contacto con las defensas técnicas? Permanente. ¿Y usted cómo desarrollaría eso que advierto que se da cuenta que es un déficit? O no, capaz que las personas detenidas quieren tener un contacto que muchas veces no tiene sentido después de un informe donde estaban esperando, por ejemplo, fecha de juicio. Que no depende de la defensa. De mi tarea de abogado particular, lo que yo observé del detenido, del imputado que necesita un abogado, y el detenido necesita un abogado y un psicólogo muchas veces. Es real, es cierto, y generalmente para el detenido es equivalente la presencia del defensor, para el detenido la presencia del defensor lo ve como trabajo. Él entiende que el defensor está trabajando si se presenta la dependencia, hablar con él. Es muy importante para el defensor, para el imputado, tener la presencia del defensor. Es un sinónimo de trabajo. Muchas veces, a mí me pasaba en la defensa particular, las familias iban a verme solamente para que lo vaya a ver a la comisaría. A veces no me pedía que haga nada en el expediente, porque había que esperar determinados plazos procesales, determinada vista, pero me pedían por favor que lo vaya a ver. Y uno iba, 5 minutos lo hablaba y notaba que sí bajaba la tensión. Ahora, como abogado particular uno tiene 5 o 6 defendidos, un ministerio público tiene 90, 100, entonces los tiempos son otros. Si bien también le está permitido al secretario del defensor asistir, si bien también se permite la videoconferencia, no solo en sede de la defensa, también en tribunales se puede tomar audiencia mediante videoconferencia, pero lo cierto es que entiendo que nada reemplaza a la entrevista personal. Y muchas veces entiendo yo, porque me pasaba, el imputado no cuenta así nomás sus secretos. Si no lo tiene en persona el defensor, no cuenta así nomás todos los detalles del hecho. Ese es lo que sucede, ¿no? Incluso, sí, lo que... No, está bien. Usted hizo referencia recién que la familia lo iba a ver para que solo lo visite como un paliativo psicológico, supongo. En la inmediatez que usted sabe y nosotros conocemos de Tartagal, donde la familia de la víctima vive quizá en su mismo barrio, tiene un contacto directo. Tiene toda la razón. Sí. ¿Cómo manejaría esto de que la familia esté permanentemente yendo a su domicilio, no a la defensoría, que sería su lugar
pero que sabe dónde vive, que le van a tocar la puerta para preguntarle cuándo hacen el juicio o a plantearle que no tiene asistencia médica. ¿Cómo manejaría esos tiempos o cómo lo manejaría? Tartagal es una ciudad relativamente chica donde es verdad, medianamente todos se conocen, aunque sea de vista, la mayoría saben dónde viven todos. Yo juego al fútbol en un equipo, circulo por todos los barrios jugando al fútbol, así que medianamente me conocen y saben dónde encontrarme, así que seguramente es una situación con la que me encontraré, pero no creo que tenga mayores problemas, es parte del trabajo, como es parte del trabajo de mi secretaría, ¿no es cierto? Que concurre el ciudadano individual, a veces me lo encuentro en la calle, me pregunta por las causas, cómo va, sobre todo en el tema menores, y cómo va, qué esto, qué lo otro, pero generalmente doy las explicaciones del caso en lo posible. Y nunca, gracias a Dios, nunca tuve ningún inconveniente. Entiendo que es parte del trabajo, entiendo que uno se debe a la comunidad en eso. No tuve nunca mayor inconveniente. No lo veo como un problema para nada, porque lo tengo, de hecho, como secretario, ¿no? Está bien. Doctor Poliotto. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Doctor, usted dijo recién que muchas veces el imputado, si no está en presencia de su defensor, no cuenta ciertas circunstancias del hecho. ¿Qué opina usted de la presencia efectiva del defensor en la declaración indagatoria o en la declaración del imputado con la autorización o la resolución general de la Defensoría que autoriza a la presencia del secretario en esa declaración? ¿Qué es lo que opina usted o qué piensa de eso? Hay que meritarlo. Hay delitos y hay situaciones y situaciones, ¿no? Obviamente que si el delito es grave y está privado de su libertad, amerita que esté el defensor en forma personal. Sucede también de que la declaración en la sede de la Fiscalía, muchas veces el imputado está desarmado y a veces sin querer reconoce determinadas cuestiones, o dice yo estaba borracho, no fue, y luego cuando ya muchas veces sucede, el defensor, el abogado habla posterior con él y arman una estrategia o decide no declarar en la audiencia de juicio, pero se incorpora por lectura en la audiencia. Entonces hay que, desde ese primer momento, hay que ser muy preciso y hay que estar muy atento a esa situación. La primera declaración es fundamental porque después se incorporará a juicios, entonces si hay que hablar, hay que pedirle el tiempo al juez de garantía, perdón, al fiscal para hablar, para deliberar, para conferenciar privadamente y tranquilamente con el imputado, o está autorizado el secretario, creo que es la resolución 12278, está autorizado el secretario, pero bueno, si el secretario ve que amerita la situación, debe llamarlo al defensor oficial para que se apersone. Y en caso de que usted sea el titular de esa defensoría, ¿qué criterio utilizaría para ver a qué causas iría usted personalmente y a qué otras mandaría el secretario? Delitos graves, homicidio, yo creo que homicidio, por ejemplo, un abuso sexual con acceso carnal, tiene que estar el defensor oficial, el titular, tiene que estar el titular del ministerio, no puede estar otra persona. Aunque no declare, tiene que estar, son delitos graves, delitos con los agravados del 80, con prisión perpetua, tiene que estar el titular. Las consecuencias de cualquier error en el trámite podrían ser demasiado graves para el ciudadano, ¿no? Doctor, el código, en el artículo 88, habla de justamente de las garantías. Exacto, las garantías mínimas que tiene el imputado, que hay que hacérselas conocer en el acto de su detención o en el primer acto que se practique con su presencia. ¿Recuerda cuáles son? El código habla de 8, que son las garantías mínimas, básicas. Sí, aproximadamente, a ver, bueno, a que se le haga conocer la imputación, el último, sí me acuerdo, que es que se lo presente dentro de las 24 horas ante un juez, ese es el último inciso, pero sí, básicamente a la defensa, que se le haga conocer la imputación en un idioma que comprenda,
Esto porque si bien el 162 establece el uso del idioma nacional, pero el 88 nos dice que tiene que ser en un idioma que comprenda, hacerle saber que puede ofrecer su versión de los hechos, a que puede ofrecer prueba, a que puede abstenerse de declarar, sí, las garantías más o menos, le digo más o menos las que me estoy acordando, ¿no? Que después están ampliadas en diferentes artículos del código, ¿no? Se puede hacer acompañar por un familiar también, sí, sí. ¿Y qué me podría decir usted, doctor, del juicio abreviado? Básicamente, ¿qué ocurre cuando usted ejerce la defensa, por ejemplo, de dos personas imputadas que a la vez están acusados de dos o más delitos? ¿Cómo analiza la posibilidad de pedir el juicio abreviado si una de las personas no quiere y la otra sí? O si quieren por un delito y otro no. ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede? ¿Qué dice el código? Bueno, el 156 prevé el conflicto de intereses, ¿no? A su vez creo que es bueno, a ver, vamos por parte. El 513 autoriza, 514 autorizan a que precisamente se pueda hacer juicio abreviado y que pueda ser, tienen que ser todos los imputados, ¿no? Si es que se puede solicitar un juicio abreviado para uno si es que va a obtener el sobreseimiento del otro. Ahora, si no hay forma de conciliar los intereses de uno u otro, el defensor tiene que solicitar el apartamiento y que se nombre a otro defensor para el otro coimputado. No puede un defensor estar representando a dos coimputados y perjudicar a uno en beneficio de otro. Si voy a obtener el sobreseimiento del otro imputado, no habría problema. Obviamente hay que conciliar los intereses de ambos para obtener la mejor solución posible para ambos. Y para esto, pero si es que uno ve que va a tener problemas, lo mejor para salvaguardar el instituto de la defensa y que sea inviolable efectivamente para los dos imputados es decirle, mira, acá existe una situación, creo que los intereses de ambos no hay forma de conciliar, podríamos llegar a una solución, a algo consensuado en un juicio abreviado, pero lo ideal es que cada uno tenga su defensor, ¿no? Sería la mejor forma, la garantía en sí para mantener la inviolabilidad de la garantía, ¿no? Y evitar uno caer en posibles faltas administrativas o penales defendiendo intereses contrapuestos. ¿Y qué piensa usted del juicio abreviado, de la utilización del juicio abreviado para resolver la causa del imputado? ¿Con qué criterio usted utilizaría esta herramienta del código? Bueno, si bien digamos constitucionalmente la idea básica de la Constitución es el juicio común o el juicio por jurado, si se quiere, pero bueno, yo lo veo bien. Yo lo veo bien si es que se consigue un beneficio para el imputado y para la administración de justicia en cuanto a la economización de recursos, ¿no es cierto? Y si es que efectivamente se consigue un beneficio para el imputado. De todas formas, hay un dato de la realidad. Los imputados en libertad prácticamente no realizan juicios abreviados. No deja de ser un dato de la realidad que el imputado privado de la libertad está condicionado. No deja de ser un dato fáctico y cierto. Pero bueno, si uno va a conseguir un beneficio como es el mínimo de la condena o bien la libertad por aplicación de un mínimo de la condena, yo lo veo bien. Desde ya, lo ideal es un juicio común. Es lo ideal, pero en determinadas circunstancias no está mal. Y si usted tiene un defendido privado de su libertad, que como usted lo decía, prácticamente su único interés es recuperar la libertad y lo más pronto posible, y le pide a usted hacer un juicio abreviado en una causa donde usted ve que puede que no existan elementos suficientes para llegar a una condena, ¿lo aconsejaría hacer el juicio común o accedería al pedido del imputado? Es interesante. En principio,
trataría de utilizar mi criterio, Obviamente tengo que ponerme en el lugar. Generalmente, me pasó a mí en el ejercicio de la defensa, los imputados, cuando están privados de la libertad en general, son muchachos grandes y que saben lo que pasa. Generalmente son muchachos que saben lo que pasa, pero la desesperación de ellos muchas veces es o bien la abstinencia o la familia. Y la presión de la familia es permanente, por los hijos, porque no tienen que comer, porque generalmente están a la deriva, cuando una persona está privada de la libertad, y son variantes humanas que hay que tener en cuenta, que definitivamente hay que tener en cuenta. A veces una absolución es tal vez lo ideal, o sería lo ideal desde un aspecto formal, pero muchas veces en un aspecto fáctico el imputado quiere recuperar la libertad lo antes posible por la familia. Generalmente tienen hijos y no ven la hora de salir para tratar un poco de paliar la situación económica, ¿no? Por lo menos esa es la preocupación que tienen adentro. Muchas veces cuando recuperan la libertad, de nuevo se vuelve difícil su situación, ¿no? El problema es que muchas veces esa desesperación por salir o la abstinencia los lleva a aceptar una responsabilidad que no tienen, y esa condena o esa absolución en un juicio oral después puede significar que no sé, que tengan otro problema, y ya al tener una condena anterior, la siguiente condena ya no es condicional, es efectiva, y el 26 del Código Penal. Sí, uno explica, pero no veo mal tampoco escucharlo al ciudadano, al imputado, ¿no? Es un drama la prisionización, ¿no? Es un drama y no solo afecta al privado de la libertad, sino a toda la familia, ¿no? Es un problema familiar en realidad, ¿no? Uno cuando lo ve, cuando ejerce la profesión en forma independiente, la familia está todo el día en el estudio. Uno va al estudio a las 5 de la tarde, abril, ya está la familia ahí. En Tartagal no se hace horario corrido, ¿no? En Tartagal generalmente los abogados cierran a las 2 de la tarde o 1 de la tarde cuando vuelven de tribunales, y vuelven a abrir el estudio a las 5, 6. A las 4 de la tarde ya está la familia esperando, Y, o sea, es, digamos, la presión familiar, sobre todo porque es un drama familiar, es fuerte, ¿no? Obviamente uno tiene que hacer saber el criterio y que cada uno sabe lo que hace, pero de todas maneras yo creo que mientras el defensor haga saber en forma clara la situación legal en la que se encuentra, ¿no? Yo creo que no hay mayor problema. Gracias, doctor. No, por favor. Doctora Zangari. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le hago una pregunta respecto de las sanciones disciplinarias que impone el servicio penitenciario. ¿Son revisables? Sí, ante el juez de ejecución y luego ante el tribunal de impugnación. Sí. ¿Conoce algún fallo de la Corte que haya salido últimamente? No le sé el nombre porque, mire que yo soy de leer los fallos de la Corte, lo que pasa es que ahora está más complicado de recordar los nombres porque son muchos anonimizados con iniciales, entonces cuesta. Estamos publicando, anonimizando. Claro, entonces uno, por ejemplo, busca... Pero ¿qué ha dicho la Corte respecto? Aparece como DAC, y si uno no lee por otro lado que es Cañarima, claro. o COF Pero se ha pronunciado la Corte respecto de este tema. Sí, llegó a la Corte y es por el juzgado de ejecución de Tartagal, es un caso del juego de ejecución de Tartagal precisamente. ¿Ante quién son revisables? ¿Ante el juzgado de ejecución y hay alguna segunda instancia? Ante el tribunal de impugnación. Bien. Le sucedió al juzgado de ejecución, por eso digo que de Tartagal. ¿Usted qué cree o estima que se respetan las garantías constitucionales en el proceso ese administrativo cuando se aplican sanciones disciplinarias? El 79 al 99 de la 24660 prácticamente no tiene, si bien prevé, habla un poco de las sanciones, pero no tiene ninguna reglamentación y generalmente tiene la reglamentación carcelaria de la provincia de Salta, pero no, cuando uno ve, por ejemplo,
No se respeta el debido proceso, para ser más preciso. Ni en mayores, ni tampoco en el centro de jóvenes con respecto a los menores, que muchas veces, si bien es mucho más acotado porque no hay sanciones en el caso de menores, pero cuando llegan las actuaciones, porque mandan las actuaciones a los tribunales, y uno ve, por ejemplo, que sin hacerle conocer la defensa, la prueba, simplemente se le hace saber el hecho y declara el privado de la libertad, y a partir de ahí se toman sanciones, o sea, sin ninguna clase de ¿Y qué suelen hacer los defensores oficiales? ¿Usted sabe si apelan, si en esta etapa de ejecución de pena tienen tanta atención como en las otras etapas? ¿O usted como defensor oficial apelaría estas sanciones? Sí, hay que apelarlas, se debe apelarlas. No deja de ser un perjuicio para el detenido, o que se le priven de horas de recreación o de determinados beneficios, incluso los perjudica en los beneficios de la libertad, salidas anticipadas. Fundamentalmente. ¿No? Sí, en el concepto, sí. Está bien. Nada más, doctor. Doctor Escudero. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Una pregunta personal. Usted, que es parte del Poder Judicial, y especialmente y los ciudadanos en general, estamos viendo, más allá de las razones, o con justificación o no, que el Poder Judicial en general, a nivel tanto provincial como nacional, es criticado, ¿no? Siempre hay crítica. Y está muy mediatizado. Y usted va a trabajar en un medio que, como usted mismo dijo, todos se conocen, viven cerca, y me imagino los medios de prensa, sobre todo los canales de cable, las radios, ante causas conocidas, van a estar encima. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo siente que lo manejaría eso? Y si cree que podría condicionarle en su actividad como defensor, ¿cómo manejaría el tema de la prensa? Sobre todo que usted sabe que la prensa llega a veces antes que ustedes, digamos. En realidad tiene toda la razón, pero en realidad el ciudadano conoce la actividad del gobierno, conoce la actividad del Estado público en sus diversas manifestaciones, en sus diversas caras, precisamente por la prensa, porque el ciudadano no está acá viendo acá lo que sucede, ni está dentro de la sede del gobierno, ni del Poder Judicial, ni del Ministerio Público, sabe lo que sucede a través de la prensa, efectivamente. Entonces, no quiero decirle que es la solución, pero la mejor alternativa es también que el Estado público en sus diversas manifestaciones sea más agresivo, si se quiere la palabra, pero una forma de decir, o que se exponga más dando explicaciones y dando razón de sus actos, y dando razón en forma fehaciente. El otro día veía en un programa que, por ejemplo, sobre el derecho del imputado a no declarar o a no autoincriminarse, y estaban discutiendo dos personas, y una le decía a la otra: lo que pasa es que no lo va a hacer porque así lo dicen los tratados internacionales. Pero claro, y los ciudadanos se enojaban porque para el ciudadano que no tuvo, como nosotros, la oportunidad de leer o de estudiar un par de manuales, que le digan los tratados internacionales, como decir, vino un ovni y lo dijo, ¿entiendes? O sea, muchas veces también hay que bajar el idioma para que el ciudadano común entienda también las razones de ser, de por qué los funcionarios del gobierno actúan como actúan en cumplimiento de su deber y con diferentes manifestaciones. Yo la verdad no tengo ningún problema, no tengo las veces que los medios me buscaron como secretario por alguna actividad, siempre estuve presente, no tengo ningún inconveniente. ¿No le parece que sea un condicionante, digamos, su cara en la televisión, en un noticiero, porque es defensor de un múltiple homicida, que pueda condicionar de alguna manera el ejercicio del cargo? A eso me refiero. No, para nada, no, para nada. Es más, creo que es una buena oportunidad para realzar determinados cargos, determinadas situaciones, para hacerle saber a la comunidad muchas cosas que a veces
no desconocen, como la importancia de los cargos, la importancia de la actividad de cada uno. Muy bien. Doctora Villamayor. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Le consulto, conocer su opinión o su criterio respecto al registro de datos genéticos. Hay una diferencia marcada entre lo que es el registro a nivel nacional y el registro a nivel provincial. ¿La recuerda? El registro a nivel provincial es nada más que para delitos contra las personas y delitos contra la integridad sexual. El de nación es contra la integridad sexual y el de provincia es más amplio. Es 77, 75 la ley provincial. Exacto, exacto. La ley provincial, ¿no? Pues, es abarcativa de lesiones, homicidios culposos. claro, contra las personas, sí, Sí. toda clase de delitos contra las personas. Amplía varios títulos, digamos. Sí, sí. ¿Usted cómo lo ve a eso desde el punto de vista? ¿Podría sugerir desde su conocimiento, su experiencia y su calidad posible de defensor frente a su asistido? ¿Podría sugerir una modificación en cuanto a que se registren tantas hipótesis o le parece mejor o más lo más reducido a nivel nacional? Creo que Pensando en su asistido, ¿no? Que quede registrado, cuyos datos estén plasmados en el registro, sí, quizás por un accidente de moto, por ejemplo. Por eso, o sea, el sistema, digamos, es loable en sí, el fundamento de la ley con lo que respecta a delitos contra la integridad sexual, ¿no es cierto? Es para facilitar las investigaciones en casos similares, digamos, ese es el sentido, pero tiene razón. En algunas hipótesis es excesiva, un accidente, no solo accidente de moto, una lesión recíproca en una cancha de fútbol no amerita una inscripción en el registro de datos. Sí, es excesivo en algunas situaciones, pero no deja, a pesar de que estoy para encargo del defensor, tengo que ser sincero, no deja de ser, entiendo yo, loable la intención con la que se creó el registro de datos, ¿no? Que es para facilitar en determinados delitos la investigación del Ministerio Público. Pero extenderla a delitos en los cuales no amerita, está bien, sí, desde ya es un exceso, sí. Bien, gracias. No, por Y favor. una pregunta más que sé que al doctor Vitar le interesa mucho el 428. Los plazos de la IPP, ¿recuerda el artículo? 256. 256, perdón, 256. 4 meses y 6 meses con sus Bien. prórrogas. Sí. Esa prórroga, ¿cómo debe ser? Fundada tiene que ser una prórroga fundada. ¿Y cuándo es la de los 6 meses? Claro, en caso de la complejidad de la causa y la dificultad de su investigación. Sí. ¿Alguna es excepcional? ¿Mm? Alguna es excepcional, las dos son fundadas. La de los 6 meses, ¿qué diferencia hay entre los primeros 4 meses y los 6 meses posteriores? Ay, no le entiendo. El fiscal solicita la prórroga Sí, después de los 4 meses. sí. ¿Puede pedir nuevamente una prórroga? 4 meses, sí. Y Sí. luego 6 meses, sí. Bien. ante el ¿Y juez los de 6 meses garantía. los pide cuándo? ¿Qué meritúa el fiscal que...? La complejidad de la investigación o las dificultades, sí, de la investigación. Sí. Bien, muchas gracias. No, Muy bien, muchas gracias, doctor. bueno, gracias. Adiós. Buenas que vaya tardes. bien. Doctor Saifir, adelante. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy útil, doctora, muchas gracias. Tome asiento. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿usted Nuevamente, ¿bien? ha viajado hoy? Anoche. Anoche. Sí. Puede sacarse el barbijo si le es más cómodo para la entrevista. Ah, Estamos perfecto. con distancia y con protección en Perfecto. Muchísimas el gracias. micrófono. Bueno, esta es la entrevista prevista para el cargo de reemplazante de defensor oficial penal del Distrito Judicial Tartagal. Les recuerdo que estamos filmando.
Cuéntenos qué hace actualmente, dónde se desarrolla su actividad profesional, por qué quiere ser defensor penal en Tartagal. Bien, le comento que yo en el año 2008 ingresé al Poder Judicial por concurso público en la primera Cámara del Crimen que se habilitaba en Tartagal, como prosecretario de la Cámara del Crimen. Ahí estuve aproximadamente un año, hasta que ascendí como secretario de la Cámara del Crimen. ¿Qué jueces eran, recuérdame? Sí, en esa oportunidad estaba la doctora Sandra Bonari como vocal número 1, como vocal número 2 el doctor Osvaldo Miguel Cheda, y como el vocal número 3 el doctor Ricardo Martoxi. Cuando se hicieron las divisiones de los secretarios, a mí me asignaron a la vocalía número 3 del doctor Ricardo Martoxia, y que actualmente me desempeño también en la vocalía número 3, trabajando en conjunto con el doctor Martoxia, Ricardo Martoxia. Y bueno, ¿Desde qué año, perdón? En el 2008. Desde el 2008 es secretario del Tribunal de Juicio. Claro, y hasta la fecha ya son 13 años que me desempeño como secretario del Tribunal de Juicio. Y bueno, en ese interín cubrí algunos reemplazos en el juzgado de instrucción formal del doctor Aramayo, y también en un año estuve en el juzgado de correccional de menores de garantía de la doctora Sánchez, cubriendo interinatos, ¿no? Bien. Y luego regresé de nuevo al Tribunal de Juicio Salud. Bien. ¿Y esto de pasarse a la defensa técnica? Sí, lo que pasa es que para mí es como un desafío personal, ¿no es cierto? Y es más, cuando yo me recibí en Tucumán, estudié allí, en la época que yo litigaba como abogado litigante, me gustaba mucho, ¿no es cierto?, el tema de la defensa de los imputados, y es más, como secretario del Tribunal de Juicio, me permitió a mí, en el desarrollo de las audiencias de debate, ver distintos tipos de situaciones que se planteaban o que planteaban las defensas y los fiscales dentro de la audiencia de debate. Entonces eso me llama la atención y me gusta, ¿no? Me gusta mucho. Y dentro de esas distintas, me imagino que serán estrategias defensivas, formas, en qué línea defensiva la defensoría penal, se identificaría. La defensoría penal. No, pero como está bien, está claro, me refiero a qué tipo de actitud defensiva. Usted debe haber visto defensores más agresivos, más... No, hay defensores que hagan respetar el principio de legalidad, la igualdad de armas, y cuando corresponda plantear algún recurso, se lo establece incluso en las casaciones de las sentencias, ¿no? Cuando si no estaría convencido en la dosificación de la pena, o en los hechos, o en la aplicación del derecho. ¿Y cómo se ve usted en un juicio contra los que hoy son sus jueces? Y me vería raro, pero en realidad es un desafío personal mío, y me gustaría, me interesa, me llama la atención. Perfecto. ¿Usted es de Tartagal? Sí, yo soy originario de Tartagal. Sí, yo soy nacido en Campamento Vespucio, por supuesto, que queda ahí nomás cerquita de Tartagal. Y bueno, yo me ausenté temporalmente de Tartagal a los fines de estudiar en Tucumán, ¿no es cierto? Y luego regresé a Tartagal. O sea que yo la idiosincrasia de la gente del pueblo la conozco, de Tartagal, ¿no? Bien. ¿Usted sabe cuántas causas tendría, cuántos detenidos tendría a cargo, cuántos procesos pendientes para defensas técnicas? La Defensoría, bueno, nosotros tenemos trato permanente como secretarios de juicio con los defensores y los fiscales. En Tartagal hay 3 defensorías. La Defensoría 1 está a cargo de la doctora Natalia Pagani, y la Defensora 2, la Defensoría 2 está vacante, y la Defensoría 3 está a cargo de la doctora Lorena Babix. Las defensorías van rotando los turnos cada 15 días. La Defensoría 2, que sería el cargo que se está concursando, tiene aproximadamente entre 170 y 180 presos, pero ese no es un número fijo, porque en realidad esa numeración puede ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a los turnos, porque un día puede haber absoluciones en algunos juicios penales, y entonces esos números bajan, o al otro día pueden entrar detenciones y ese número sube, o sea que es un número que no es constante. Bien. Y la otra cuestión es, también me desempeño como docente universitario, como profesor en la universidad ya hace 10 años aproximadamente. ¿En qué cátedra? En la cátedra de Derecho Civil. O sea, soy profesor en Derecho Civil en la Universidad Nacional de Salta. En la carrera de contador. De contador, sí. Está bien. Y usted, siendo de Tartagal y teniendo inmediatez con
los habitantes, con la sociedad, Sí. como suele pasar en Tartagal, que conocemos todos, que parece chico, pero bueno, un poco se conocen todos. Sí. Este requerimiento constante que puede llegar a tener de las familiares de los detenidos, que usted sabe, asisten a los estudios de los abogados defensores pidiendo la libertad, pidiendo soluciones a temas Sí, como... yo en ese caso, por supuesto que siempre los atendería a los no personalmente, o se podría delegar en mi secretaria, si es que no me lo permite los tiempos, porque estuviese en alguna audiencia o estuviese en un debate, pero en ese caso yo siempre trataría de atenderlo, no solamente a los familiares, sino también a los imputados, ¿no?, que están detenidos en las distintas comisarías. Bueno, por este tema de la pandemia, yo creo que ya se instrumentó en ese sentido las videollamadas con las distintas comisarías, incluso con la alcaldía y el servicio penitenciario. Es decir, ¿Con qué frecuencia iría usted al servicio penitenciario, tanto a la alcaldía? ¿Cómo armaría una agenda? ¿Iría 2 veces por semana de tal hora a tal hora y vería a todos los presos suyos que quieran hablar con usted? ¿O lo haría a requerimiento de ellos? No, ¿Cómo? En el caso de la Defensoría yo lo organizaría de la siguiente manera: haría un cronograma de las causas, cuáles son las causas que están para juicio, las causas que tienen ya fijada fecha de audiencia de debate, las que sean para aportes probatorios. En el caso que tenga que se abra el aporte probatorio del 441, en ese caso yo tendría una entrevista con el imputado para ver si podemos armar una estrategia defensiva. En el caso de las visitas, bueno, por este tema de la pandemia es como un poco está limitado el tema de las visitas, que sí lo haría en el caso de que se podría hacerlo, sino directamente también con el sistema de videollamada, que es muy eficiente ese sistema. Me permite tener un contacto, ya sea telefónico y a requerimiento, ¿no es cierto?, de la persona privada de libertad. Bien. Doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, el artículo 88 del Código Procesal Penal Sí. habla de las hacerle garantías. Conocer las garantías mínimas al Sí, imputado. imputado. ¿Recuerda cuáles son? Sí, las garantías mínimas del 88, en primer lugar hay que hacerle conocer cuál es el hecho que se le atribuye en el idioma claro, que lo entienda, que tiene derecho a comunicarse con su defensor, que tiene derecho a elegir un defensor de su confianza. Perdón, que tiene, una interrupción con el primero. En caso que sea una persona de una comunidad originaria que no hable el español, ¿cómo claro, haría? en ese caso se le designa un intérprete, ¿no es cierto? Se le designa un intérprete para que pueda ¿De hacer dónde el entender intérprete, de dónde lo sacaría? del Poder Judicial. Nosotros tenemos un intérprete en las audiencias de debate, donde nosotros la citamos directamente a la señora. No me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Qué condiciones tiene, se acuerda? ¿No? ¿Es traductora? ¿Es una traductora. ¿Es de origen comunitario? Es de origen... étnico de Wichi. Wichi. Wichi, sí. Perdón. No, está bien. Y además tiene derecho a que comunique su detención a una persona de confianza. También, Doctor, dentro de esas garantías mínimas está esta comunicación con el defensor, sí, la elección del defensor privado, o si no el Estado le designa el defensor oficial. sí. Y está la comunicación privada con el defensor. Sí. ¿Qué piensa usted de esta entrevista inicial por medio del sistema de videoconferencia? ¿Le parece que eso por ahí es más efectivo que una visita personal para poder conversar sobre las circunstancias del hecho, aconsejarlo si declara o se abstiene? Nunca va a ser lo mismo, porque yo al concurrir al lugar de detención ya podrías tener otros aspectos, otros panoramas, no solamente la conversación con el imputado o el detenido, sino que te podría ver cuál es su aspecto personal, si está lastimado, si lo han golpeado, cuáles las condiciones de detención que tiene él, cómo está alojado, si hay muchos detenidos en la misma celda, si tiene dónde dormir. Incluso saber si efectivamente esa comunicación está siendo privada o no, porque puede que esté con los guardias cárceles ahí controlando, o mientras usted hace la conferencia y él no puede expresarse correctamente o libremente con usted. Y relacionado con este tema, el artículo 411 del Código
establece que cuando el imputado presta su declaración, bajo pena de nulidad, tiene que hacerlo con la presencia del defensor. El defensor oficial tiene un cúmulo de causas importantes, por eso es que hay una resolución de la Defensoría General que autoriza a los secretarios a concurrir. ¿Qué opina usted de la presencia del secretario en la declaración del imputado y cómo haría usted para seleccionar a qué causas iría usted, a qué causas se las delegaría al secretario? No me parece desacertado en el sentido de que si es que el defensor está justamente ocupado en otras cuestiones como las audiencias de debate, que por ahí hay causas que son graves y complejas y demandan muchos días, ¿no es cierto? Entonces el defensor tiene que estar abocado a esa función. Pero si lo puede delegar en el secretario de causas que sean causas leves, o sea, no causas complejas, no habría ningún inconveniente. En caso de que sean causas con varios imputados o causas de delitos que sean graves, en ese caso trataría de acomodar mi agenda para yo tener personalmente la entrevista con el imputado. Muy bien. ¿Y qué me puede decir del juicio abreviado? El juicio abreviado, hubo una reforma hace poco en el Código Procesal Penal con respecto al juicio abreviado. A mí me parece un buen sistema para descomprimir digamos, las audiencias de debate, y es más, haría un análisis completo de la causa para ver cuáles son las pruebas de cargo y de descargo que hay en la causa, obviamente para ver en qué condición lo tengo yo a mi defendido, y en el caso de que o sea, si hay pruebas que son irrefutables, o hay muchas pruebas donde a él y incluso él, en síntesis, siempre la persona que está imputada en un delito lo que quiere saber quiere que se resuelva su situación procesal, o sea, quiere saber cuánto tiempo de condena, o si lo van a condenar o no. A veces, bueno, hay que ver también que hay imputados que dicen que no han cometido los delitos, y bueno, en ese caso habría que armar una estrategia defensiva. Pero habría que hacer un análisis exhaustivo de la causa para ver en qué condiciones está para pedir el juicio abreviado. ¿Usted haría ese análisis previamente? Claro, haría ese, obviamente lo conversaría con el imputado, porque él tiene que asumir la responsabilidad del hecho que se le está endilgando. Y en el tema de elevar la causa, yo haría un acuerdo con el fiscal para que le pidamos al juez de garantía que haga el juicio abreviado. Y doctor, en este análisis que usted haría de las pruebas que hay en la causa para ver si llega a una declaración de responsabilidad a su imputado, también tiene en contra o frente a esto por ahí la urgencia de los imputados, sobre todo los que están privados de libertad, de hacer un juicio abreviado, resolver lo antes posible la situación, porque lo único que le interesa es salir en libertad. Pero esa urgencia muchas veces los lleva a aceptar cualquier tipo de responsabilidad con la intención de salir. ¿Usted qué haría en esos casos si ve que la intención del imputado es esa, recuperar su libertad, pero por otro lado en la causa existen algunas posibilidades de que en un juicio oral salga absuelto? No, bueno, en ese caso no aceptaría. La idea es que no aceptemos el juicio abreviado y que vamos a juicio oral, a juicio oral y público directamente. En el caso de que obviamente yo vea que las pruebas de cargo son pesadas contra el imputado, contra mi defendido, podría congeniar con el fiscal a ver si podríamos de alguna manera arreglar el tema de la pena, ¿no es cierto? O sea, que sea conveniente, o sea, para él y para los intereses de mi defendido, ¿no? Gracias, doctor. Y en ese punto, ¿usted tiene algún parámetro sobre la demora en ir a juicio? Y lógicamente, ¿cuánto está demorando una persona detenida con la fijación de la audiencia de debate? Y bueno, hay que respetarlo, el 219, ¿no es cierto? O sea, los 2 años que establece que la causa entra al tribunal de juicio, está a disposición del tribunal de juicio, que es justamente hablar de plazo razonable, ¿no es cierto? Ajá. Pero en realidad no tenemos en ese caso nosotros tanta demora para la audiencia de debate. Estamos normalmente cumpliendo con los plazos del 437, 441, que obviamente a veces suele suceder que tenemos causas. ¿No afectaría, usted dice, el tiempo de estar detenido con la inmediación de la audiencia de debate, como para decirle no acepte juicio abreviado? No afectaría.
Bueno, yo creo que la audiencia, en ese caso, bueno, yo hablaría con el juez del Tribunal de Juicio para que aceleremos la causa, ¿no? Habría que ver qué tiempo ha demorado también durante la investigación penal preparatoria, de privado de libertad, ¿no? Doctora Zangari. Buenas tardes. Buenas tardes. Le hago una pregunta, Sí. ¿qué es lo que usted opina? ¿Usted cree que en las sanciones administrativas que impone el servicio penitenciario a los condenados se respetan las garantías procesales? En las sanciones administrativas, bueno, nosotros como secretarios del Tribunal de Juicio también en su oportunidad hemos ejercido como secretarios de ejecución de sentencia, y yo personalmente he tenido la posibilidad de ver que en las sanciones administrativas no se les respeta. Más allá de que el RIUC, que es el Reglamento Interno de Unidades Carcelarias, establece de que cuando el penado o el interno penado comete una sanción disciplinaria debe ser puesto en conocimiento dentro del término de 6 horas al juez de ejecución y a la defensa, y hay que hacerle conocer los derechos que le asisten, como hacer un descargo. A veces no se cumple con eso. ¿A veces? ¿O en qué porcentaje no se cumple? Y no hice realmente una estadística, pero yo en oportunidad como secretario les dije, ¿no es cierto?, al director del servicio penitenciario que tiene que cumplir con esa normativa que ya está no solamente en el reglamento interno, sino en la 24660, que establece que las sanciones disciplinarias tienen que poner en conocimiento no solamente al juez de ejecución, sino al defensor. ¿Y estas sanciones son revisables? Sí, ante el juez de ejecución. ¿Y hay alguna otra instancia? Hay un tema ahí con el tema, ya lo dijo la Corte en algunos fallos, donde si bien la ley de 24660 dice de que en el caso de las sanciones disciplinarias el juez de ejecución es la última ratio, ya la Corte dijo en ese sentido que no, que como el juez de ejecución es garante de los derechos del imputado, le queda una instancia más, que sería el Tribunal de Impugnación. Muy bien, nada más, doctor. Doctora Arias. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. le Le planteo un caso siguiendo con la línea de que hablábamos de los juicios abreviados. Sí. Usted sabe que muchas veces pasa que el imputado tiene un defensor particular, Sí. un abogado particular, y renuncia a pocos días, casi nada, de la audiencia de debate. Sí. Entonces le corresponde a la Defensoría Oficial tomar el caso. Sí. En el supuesto de que haya varios imputados, todos con un abogado particular, salvo su defendido, y el fiscal le comenta de que ya está arreglado o se está conversando respecto de un juicio abreviado, y la audiencia de debate está 2-3 días. Bueno, ¿Cuál habría es su que- postura? No, la postura mía es la postura legal. Habría que respetar el término por el cual hay un término para presentar el juicio abreviado, que es hasta la citación a audiencia de juicio. Después de ese término ya se declara. Para mí, yo lo veo que el juez me puede declarar inadmisible. Ajá, o sea, usted no aceptaría el juicio abreviado. Es porque Por su legalmente defendido. no corresponde legalmente. En realidad, el juicio abreviado se puede plantear hasta la citación de audiencia de juicio. Sí, pero usted sabe que en la práctica En la práctica es sí otra se cosa. hace, En la exactamente. práctica Por eso se le digo, en están- esa situación, ¿qué hace usted? ¿Se acoge o a la opinión, al criterio del resto de los abogados, de los demás imputados, para ir a un juicio abreviado, o no se pide una suspensión de plazo para ver la causa? Bueno, ahí el tema es, yo podría, podría plantearlo al juez del Tribunal de Juicio, a ver si es que se puede llevar a cabo, y depende de si el juicio abreviado va a ser conveniente a los intereses de mi defendido, ¿no? Ujú. Pero en el caso de que el juez no lo hace lugar al planteo del juicio abreviado, habría que ver si es que podría pedir la suspensión del juicio a los fines de armar la estrategia defensiva. Ujú. Bien, gracias, doctor. Doctora. ¿Alguien más? ¿Cómo le va? ¿Qué Buena- tal? ¿Cómo buena le va? pregunta. Usted en su introducción, cuando habló un poco de su interés por ejercer el cargo, y ante tanta experiencia que usted tiene del otro lado, digamos,
Te dijo que le parecía interesante haber visto distintos tipos de defensa, haber sido un observador de la defensa. Sí. ¿Cuál cree que es el déficit que tiene la defensa pública hoy, si es que hay un déficit? Me imagino que lo debe haber como nada completo, digamos. ¿Y qué es lo que usted podría aportar para el mejoramiento del Instituto de la Defensa Pública? Si es que podría aportar algunas propuestas, soluciones ante determinado... Sí, digamos, nosotros desde el punto de vista de los que somos abogados, digamos, siempre vemos que uno de los grandes problemas de la justicia son los plazos, ¿no? Claro, el tema de la... En general, digamos, ¿no? Claro, en general el tema es que la defensa pública normalmente lleva un cúmulo de causas que son bastante grandes, es mucho el trabajo que hay y es poco, digamos, los recursos que tiene. En ese caso, obviamente yo organizaría un cronograma para que, digamos, no sé, y estaría pendiente también de las pruebas, ¿no es cierto?, de los plazos, que no se venzan los plazos para los aportes probatorios, y ante el cúmulo de causas que hay, obviamente siempre hay que darle un poco más de prioridad a la persona que está privada de libertad, porque es la persona que está esperando el juicio. ¿Cómo aceleraría esto? Al hacer ya un estudio exhaustivo de las causas que hay en la Defensoría 2, ahí podría ver, ¿no es cierto?, qué tiempo lleva la persona privada de libertad y en razón de qué, o sea, si es que tendría que pedirle al fiscal que, si están vencidos los plazos de la investigación penal preparatoria, que emita el dictamen que corresponde dentro de los 5 días, una vez vencido el año y 2 meses que tienen para investigación preparatoria. Porque recordemos que tiene 4 meses, después 4 meses más fundado y después 6 meses más. Está bien, y la defensoría a la que usted aspira, usted de un análisis y un conocimiento que tiene, ¿cree que cuenta con los recursos, tanto materiales como humanos, para llevar a cabo esa digamos, reforma? El recurso humano es escaso. Tenemos una sola secretaria y 2 empleados. Pero trataríamos de ver si es que podríamos pedir más empleados, más recursos, darle más preeminencia a las causas que tiene mucho tiempo detenido la persona privada de libertad, tratar de ver si es que las causas que ya están ingresadas a juicio, si ya están con los periodos, el aporte probatorio, solicitar permanentemente audiencia de juicio, con escrito al juez, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. De nada. Buen regreso. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Adelante, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Buenas tardes, perdón. Tome asiento. Si le es más cómodo y se quiere sacar el barbijo, lo puede hacer. Estamos a distancia de protocolo y el micrófono está protegido, así que puede hablar con toda tranquilidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, doctor. Bien. Bueno, esta es la entrevista prevista para cubrir el cargo de defensor oficial penal del Distrito Judicial Tartagal como reemplazante. Sí, doctor. Cuéntenos, ¿qué está haciendo actualmente usted profesionalmente? Soy secretario letrado en la Defensoría Penal número 2 del Distrito Sur, en Metán. En Metán. Bien, ¿con qué defensor? Con el doctor Martínez, Edgardo. Edgardo Martínez. Sí. Bien. Y cuéntenos un poco de su historia profesional. Bueno, antes de ingresar como funcionario, yo trabajé aquí en Salta, primero como pasante y después como contratado en las defensorías penales también, en la Fiscalía de Cámara. ¿Como pasante universitario? ¿Cómo? ¿Como pasante? Como pasante, cuando me recibí egresé de la carrera. ¿En el Ministerio Público? Sí. Hay una figura que es pasante. Sí, pero ya hace muchos años. Sí, no me había olvidado. Sí. Nosotros tenemos pasantes universitarios acá. Sí. Y bueno, después de eso concursé para ir a Metán como prosecretario. Ahí estuve como prosecretario de lo que era antes el Juzgado Correccional y de Garantías y Menores número 2, a cargo de la doctora Carolina Poma. Y bueno, y después concursé para mi actual cargo, con el doctor Martínez. Siempre en el ámbito del penal. Sí. Y usted, secretario del defensor, ¿tiene el rango de un secretario del Poder Judicial, más o menos? Era más que ser prosecretario del juzgado. Sí. En términos jerárquicos, digamos. Sí, exactamente. Se llama secretario letrado del defensor. Sí, de la Defensoría Penal.
Bien, perfecto. ¿Y usted está actualmente en la ciudad de Metán? En la ciudad de Metán. ¿Y si iría a Tartagal? Cuéntenos. Sí, me iría justamente para poder seguir creciendo en la carrera, que la carrera judicial que siempre me gustó y elegí, porque nunca ejercí, digamos, libremente la profesión, siempre estuve trabajando en el Ministerio Público, como le dije, un tiempo en el Poder Judicial y bueno, ahora de vuelta en el Ministerio Público. Perfecto. ¿Tiene idea de la cantidad de causas que maneja un defensor penal en Tartagal? Y no, exactamente no, desconozco, doctor. ¿No sabe con qué volumen de trabajo se encuentra? No. ¿Qué otras defensorías hay? ¿Cuáles son sus posibles? ¿Cuántas son? Sé que la Defensoría Penal número 3 es la que se está concursando el cargo, que no es una defensoría especializada, y bueno, eso es lo que sé, digamos, del cargo en sí. Bien. ¿Y de los tipos de delito de los que usted ejercería la defensa técnica, teniendo en cuenta un mapa delictivo de la zona? ¿Con qué cree que se va a encontrar? Averiguo un poco, sí, hablando con algunos colegas, me comentaron de que, bueno, hay una gran cantidad de delitos contra la integridad sexual, bueno, el microtráfico, el menudeo, y bueno, quizá en menor proporción, los otros tipos de delitos, digamos, contra las personas, pero digamos, la mayoría el grueso de las causas son en ese tipo de delitos. ¿Usted ha tenido alguna experiencia en defensas técnicas como secretario acompañando al defensor cuando el imputado es una persona de una comunidad aborigen? Tenemos una comunidad aborigen en Metán, una comunidad wichi, pero no es tan numerosa y ya está casi, digamos, no quedan muchos integrantes originarios, digamos, ya están más dispersos, por así decirlo, o sea, pero hemos tenido sí intervención, sobre todo son problemas que se suscitan dentro de su comunidad, digamos, por ahí, o problemas con la policía, resistencias a las autoridades, problemas con el alcoholismo, que se ve mucho en ese tipo de grupos, por lo menos allá en Metán. Cuando usted, ejerciendo la defensa técnica en Tartagal, usted sabe que es un lugar chico, relativamente chico, de lo más grande de la provincia, pero el conocimiento social es bastante estrecho, todo el mundo se conoce por distintas situaciones. ¿Usted le molestaría que vaya un domingo a la mañana a la familia a golpearle la puerta de su casa? ¿Saben dónde vive? Que quizás sea hasta en el mismo barrio. ¿Cómo manejaría esos temas? No, incluso me pasa actualmente, doctor, yo incluso siendo secretario, bueno, yo tengo un celular oficial, en el cual, bueno, a todos los imputados y los familiares se les da ese número para que se quieran comunicar, no solo días de oficina o días laborales, sino fin de semana. Incluso me tocó ir un sábado a la tarde, un domingo, a ver detenidos en la comisaría o gente, como usted me dice, familiares que saben dónde vivo, me tocan la puerta, me quieren preguntar qué ha pasado, qué se va a hacer. Dice, sí, no, estamos acostumbrados a eso. Digamos. ¿No le molesta eso? No, para nada. Nada. Doctor, gracias. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Doctor, usted actualmente se desempeña como secretario en la Defensoría y seguramente en esa función concurrió a declaraciones de imputados. Sí. En el caso de que usted acceda al cargo que está concursando y sea usted el defensor, ¿qué criterios tendría para ver qué causas o en qué audiencias de declaración del imputado delegarían el secretario? ¿A cuáles iría usted? ¿Cómo las manejaría eso? Sí, bueno, eso es como usted lo dice, es un criterio personal, ¿no? Porque hay una resolución de la Defensoría General que nos habilita a los secretarios a estar presentes cuando se lo cita, se hace la apertura con el decreto de citación a audiencia de imputación. Lo que generalmente hacemos es, en los delitos que no son graves o de una complejidad, digamos, considerable, siempre voy yo, estoy presente, y nuestra política es siempre, bueno, hacerlos declarar por escrito, ¿ah? O sea, que se abstengan de declarar en ese momento y los hacemos por escrito para presentarles después al fiscal. Por el simple hecho de que, bueno, quizá en ese momento, por un estado de nerviosismo o lo que sea, por ahí quiera aclarar cosas que capaz que puedan perjudicar más su situación. O sea, defensivamente nuestra estrategia es esa.
Entonces ya en la oficina, ya en la dependencia, más tranquilo, ya le leemos el decreto, bueno, nos cuentan si tienen pruebas, si tienen testigos, si ha pasado así o no. Y bueno, y el doctor Martínez, por ejemplo, que es el defensor, sí, en algunas causas que son mucho más complejas, por ejemplo, homicidios, esas cosas, si él considera que es necesario que él esté presente, él está. ¿Usted más o menos haría lo mismo? Sí, porque obviamente quizás si hay un gran cúmulo de trabajo, quizás sería casi imposible estar presente en todas las imputaciones. Incluso a veces el defensor está en audiencias y bueno, y nos llaman porque ya está el detenido o una persona a quien se le está por hacer la imputación y bueno, pues yo. O sea, no es que... Y con las visitas de los imputados privados de su libertad, ¿cómo haría? ¿Con su secretario las dividiría? ¿Iría usted personalmente? ¿Las visitas a dónde? Las visitas de los imputados detenidos privados de su libertad. ¿Usted dice a la unidad o al lugar de detención? Exactamente. Sí, nosotros hacemos, a veces vamos con el doctor, a veces va el doctor solo, a veces voy yo inclusive, bueno, vamos, hacemos un relevamiento de los detenidos, les informamos de las causas a las cuales están con nuestra defensa, les hacemos firmar un acto, obviamente, para control después de la defensa. ¿Y eso lo hacen periódicamente o cuando No, sí, periódicamente, doctor, es más, casi diría una vez por semana. Muy bien. Doctor, por ahí siempre tratamos, obviamente en Metán, disculpe doctor, sí, sí. Pero bueno, lugares más alejados también, o sea, quizás no una vez por semana, pero cada 15 días vamos, por ejemplo, por lo menos en el distrito que estoy yo, Antilla, esos lugares alejados, el Tala. ¿Qué me podría decir o qué opinión tiene usted de la conclusión del proceso por medio de un juicio abreviado? ¿Qué criterios tendría usted para ver si accede a un juicio abreviado o termina la causa con un juicio común? Sí, primero y principal, para aplicar, digamos, por lo menos hacer uso de ese instituto, siempre valoramos el tema del delito y de la escala penal que tiene el imputado. Y siempre tratamos, obviamente se le explica, se le da a conocer cuál es la situación procesal de él y que una de las posibilidades es realizar un juicio abreviado, un acuerdo de juicio abreviado, siempre obviamente tratando de que sea lo más beneficioso para el imputado, ya sea con la pena, con el mínimo o con no tantas, por ejemplo, restricciones a su libertad y esas cosas. Pero bueno, eso hay que ver el caso concreto, porque por ahí a lo mejor nos conviene hacer en uno, pero en otros casos no, porque a lo mejor ya tienen condenas de ejecución condicional anteriores que después las va a tener que cumplir. O sea, hay que ver el caso concreto, sí, pero sí, aplicamos y a veces es beneficioso inclusive. Y en esta valoración que hacen ustedes o que haría usted si llega al cargo, ¿tiene en cuenta la voluntad del imputado que muchas veces por estar privado de la libertad su única intención es recuperar la libertad y aceptaría la responsabilidad de cualquier hecho? Sí. Si usted lo ve, ve que por un lado tiene esto la intención de salir lo más pronto posible de su lugar de detención, sí, y por otro lado tenemos muchas veces, lamentablemente, digamos, es un instituto que por lo menos las fiscalías lo usan con ese sentido, prorrogan las detenciones o dictan prisiones preventivas, siempre con el fin a veces de lograr una condena y bueno, el juicio abreviado, por ejemplo. Entonces, como dice usted, muchas veces es verdad, el imputado ya en su afán de recuperar la libertad, quizás ya dice sí, acepto o me hago cargo, quizás. Pero siempre se les da a conocer la posibilidad de hacer el juicio común, de entrar al debate, de poder controlar la prueba del fiscal y bueno, y poder ofrecer también nosotros nuestras pruebas. Sí. Pero bueno, siempre se les explica y bueno, y se los asesora en ese sentido, y bueno, pero la decisión después queda en ellos. Muy bien, gracias doctor. No, de nada. Doctora Sangre. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, doctora? Le hago una pregunta sobre las sanciones administrativas que aplica el servicio penitenciario a los condenados. ¿Usted cree que se respetan las garantías procesales en ese procedimiento? Primero y principal, bueno, nosotros tenemos sentada una postura, nosotros digo en la defensa, de que los reglamentos internos de las unidades carcelarias son inconstitucionales,
por el simple motivo de que no puede ser la misma autoridad la que sanciona, digamos, que tiene a cargo el interno, el mismo que dicta la sanción, ¿entiende? Más allá de que se le otorgue la vía recursiva a través del, bueno, en este caso con el juez de ejecución. O sea, para nosotros no debería ser o estar en manos del director de la unidad el tema de sancionar a los internos por, bueno, problemas de conducta o lo que se suscitara en el penal. ¿Y conoce qué ha dicho la Corte sobre el tema, si son recurribles y ante quién estas sanciones? ¿Ante quién se apelan? Sí, en realidad, si estamos hablando de apelación, únicamente son de las decisiones del juez de ejecución. Solamente las decisiones del juez de ejecución o de garantía son susceptibles de un recurso de apelación. ¿Y quién resuelve? O sea, ¿quién es el que y en entiende? este caso, el Tribunal de Impugnación. Bien. Nada más. Doctora Villamayor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctora? Le hago una pregunta Sí. para conocer su opinión personal. Sí. ¿Usted tiene en mente, en estos momentos, recuerda el registro de datos genéticos a nivel nacional en comparación con el registro provincial? ¿Qué hipótesis contiene uno y otro? Si no se las digo, no hay problema. Creo que la diferencia, disculpe doctora, si mal no recuerdo, es que en el provincial, además de los delitos contra la integridad sexual, también se adiciona o se agregan los delitos contra las personas. Perfecto. En cambio, en la ley nacional no, en el registro nacional no, perdón. Perfecto, muchas gracias. Le hago entonces una pregunta siguiente. Su punto de vista respecto a esta hipótesis más amplia que contempla el registro provincial, ¿considera que sería prudente limitarlo, como está a nivel nacional, solamente a las cuestiones de integridad sexual, o le parece que es equiparable la condición de aquel, por ejemplo, que tiene por un homicidio es condenado, y aquel que es por una cuestión de integridad sexual, un delito contra la integridad? Bueno, mi opinión personal respecto de este tipo de registros, como funcionario de la defensa, es, digamos, es algo totalmente, no sé si decirlo así, pero bueno, para mí inconstitucional, porque quizás al tomarle las muestras al imputado, se está realizando o se preconstituye una prueba en su contra para un eventual futuro, ¿me entiende?, sin control de la defensa, vulnerando los derechos y garantías del imputado. Sin embargo, más allá de eso, obviamente que la ley tiene, para mí o los registros estos tienen un buen propósito, que es, digamos, tener una base de datos en casos de delitos en los cuales son contra NN o no se sabe la identidad, o atacantes seriales, ya sea sexuales o contra las personas. O sea, en ese sentido, obviamente que sí, tiene su mérito. Pero bueno, defensivamente hablando, técnicamente hablando, bueno, mi opinión es esa. Bien, muchas gracias. Bueno, Una aclaración de la pregunta de la doctora Zangari. Un instrumento que aplica una sanción a un interno aplicada por el director del servicio penitenciario, sí. ¿Es recurrible? ¿Ante quién? Me quedó una duda con su respuesta. Sí. O sea, cuando se le notifica al interno, generalmente, bueno, obviamente nosotros, muchos ya lo saben, los internos digo, pero nosotros siempre les decimos que ante una sanción disciplinaria, que ellos sean pasibles, al firmar la notificación tienen que poner recurso o apelo, cosa de que podamos hacer, o por lo menos ver si en el plazo de 5 días que establece la ley, se le da intervención al... ¿Quién revisa eso? Esa sanción. El juez de ejecución. Está bien. Lo resuelto por el juez de ejecución. Claro, si nosotros no estamos de acuerdo, es apelable con el recurso de apelación ante el Tribunal de Impugnación. Está bien, esa era la aclaración que quería hacer. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, no, de nada. Buen regreso. Gracias, doctor.